Relatos en nuestras botas. Hola, bienvenidos a Insignia Relatos en nuestras botas. Esta semana con historias de soldados de tierra, mar, río y aire que llevan en su uniforme la tenacidad, disciplina y valentía de las fuerzas militares de Colombia. Hombres y mujeres del Ejército Nacional que día a día aportan con sus conocimientos, habilidades y capacidades al cumplimiento de la misión en beneficio del pueblo colombiano. Comenzamos con la historia del teniente coronel Juan Fernando Rodríguez Uribe, quien ha tenido siempre muy claro su camino. Desde niño soñó con portar el uniforme del Ejército Nacional, mientras revive nuestra historia con su extraordinario conocimiento. Con más de 4.000 horas a bordo del equipo MI-17, el sargento viceprimero Óscar Anaya Paredes ha llevado a cabo importantes misiones como jefe de tripulación en la aviación del Ejército Nacional. Estas historias de oficiales y suboficiales que se han destacado por su alto desempeño en la parte operacional y en la construcción del tejido social en Insignia, Relatos en nuestras botas. Bienvenidos. El teniente coronel Juan Fernando Rodríguez Uribe encontró en la historia la curiosidad por el conocimiento y en el uniforme del Ejército Nacional la vocación por servir al país. Dos pasiones que siempre han permanecido unidas a lo largo de su carrera militar. Conozcamos esta historia. Yo soy nacido en un pueblo de Santander. Yo nací en San Vicente de Chucurí, Santander. Un pueblo que ha sido golpeado por la violencia, el pueblo por primera vez donde se pusieron minas antipersonas, campesinos, niños cayeron allí, eso fue producto del ELN. Y ese marco de violencia de ese pueblo en Santander, más provenir de un hogar muy sencillo, muy humilde, criado con sueldo de una enfermera del hospital de San Vicente o el sueldo de un policía, generó mi inquietud hacia lo militar. Una inquietud que se sembró en el alma del, en ese entonces, pequeño Juan Fernando Rodríguez Uribe. Un colombiano de raíces humildes que, como pocas personas, no solo encontró su vocación de ser militar a los tiernos 9 años, además hallaba fascinación en una práctica no muy común para un niño de esa edad y además de una manera muy particular. En esa época en el pueblo tener un televisor era muy particular, y en mi casa materna, donde estaban mis abuelos, había un televisor a blanco y negro y nosotros mirábamos un programa que se llama Revivamos Nuestra Historia. Y Revivamos Nuestra Historia es el relato del proceso de la independencia, y sagradamente yo me senté ahí y yo digo que, hablando freudianamente, el inconsciente asimiló la necesidad de aprender más de historia o contar historia, pero la historia relacionada con los uniformes. Y por eso yo siempre cuento que desde los 9 años yo sabía que iba a ser militar e historiador. Ya en este momento de mi vida ya sé qué va a decir mi epitafio, y mi epitafio se lo he comentado a mi esposa, que quiero que mi tumba diga algo así como: aquí yace alguien que quiso ser y fue militar e historiador. Trayendo esta contundente frase al presente, podríamos decir que el teniente coronel Juan Fernando Rodríguez Uribe ha sido un hombre que ha querido ser y es. Su vida siempre ha estado fundida entre su amado Ejército Nacional y la historia, lo cual lo ha ido conduciendo por un camino lleno de éxitos. Yo me voy a prestar servicio militar al Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate número 5 en Bucaramanga. Entonces, estando a los 3 meses de estar prestando el servicio militar, le llega a mi mamá una carta de la Universidad Industrial de Santander donde dice que había sido admitido para cursar la carrera de Historia, siendo el segundo mejor puntaje del proceso, y yo estaba siendo soldado. Entonces pedí permiso al comandante del batallón, fui a la universidad y pedí que me aplazaran un año el inicio de mi carrera como historiador. Y me fui a estudiar historia a la Universidad Industrial de Santander. Sin esperarlo,
En su nueva vida como estudiante universitario y como coincidencias del destino, el tinte verde del camuflado hacía de nuevo aparición en el camino de Juan Fernando Rodríguez Uribe. Un profesor que era el director de la carrera, que había sido cadete de la escuela militar, me ve con el cabello muy corto. Yo desde que salí del colegio siempre empecé a cortarme el pelo y luego llegué a la universidad y el profesor Armando Gómez Ortiz, cadete de West Point, me dice: ven, Juan Fernando, ¿por qué utilizas el cabello así? Le dije: profe, porque acabo de prestar el servicio militar y me siento orgulloso de haber sido soldado del ejército. Dijo: te voy a contar una anécdota. Yo fui primer puesto de la escuela militar y me retiré siendo primer puesto para irme a estudiar historia a la Unión Soviética. Un cambio rotundo. Y el profe Armando Gómez Ortiz me dice, estaba en segundo semestre, me dice: vete por la historia militar. En este país solamente hay 3 expertos en historia militar y esa va a ser tu vida y tu carrera. Vuélvete experto en historia militar y te voy a dar el título de tu tesis de grado. Estaba en segundo semestre y me dijo: vamos a trabajar el golpe militar de 1944 en Colombia, especialmente en Bucaramanga. Y esa fue mi tesis. El haber sido soldado bachiller le había dejado algunas puertas abiertas en la brigada a la cual pertenecía. Por lo tanto, lo llamaban a realizar conferencias de historia de la independencia. Esto le permitió pertenecer al grupo de oficiales de la reserva. Su sueño de ser militar estaba muy cerca. Sin embargo, aún faltaba un pequeño gran empujón de la vida que terminaría por cumplir el sueño de portar el imponente camuflado del Ejército Nacional. Y aquí aparece una figura que es muy importante en mi vida, que es la figura de mi general Carlos Alberto Espina Ovalle. Un tipo brillante, un general brillante, intelectualmente, y este país le debe mucho a la estabilización en el momento en que fue comandante del ejército y comandante general. Y él pide el llamamiento o contratar un historiador, y alguien que me conocía en Bucaramanga le dijo a mi general: yo le tengo la persona, y vine y me le presenté. Venía de Bucaramanga, yo en Bucaramanga trabajaba en un hotel, trabajaba de recepcionista en un hotel, en la noche y en el día estudiaba historia. Yo trabajé todas las noches, trabajaba en el hotel y en el día estudiaba historia. Dormía 2, 3 horas y me iba a la universidad a estudiar historia. Entonces llego y me le presento a mi general Ospina y me dice: usted es muy joven, es historiador. Le dije: en formación, mi general. Y empezamos a trabajar un tema que a él le llama mucho la atención, que fue Batalla de Palo Negro. Y digo yo, me ordenó hacer un monumento en el aeropuerto de Bucaramanga, y hoy en día el monumento a la Batalla de Palo Negro fue el que hicimos nosotros en el 2003 con mi general, e hicimos una exposición, un pequeño museo en el aeropuerto, porque los santanderianos no tenían o no tienen tanta información de la importancia estratégica de lo que fue Palo Negro. Y en esa época lo hicimos con mi general Ospina, y mi general ordenó que me incorporaran a la escuela militar. Y es mi general quien dice: hay que poner a un historiador. Y alguien le decía a mi general: ¿y un historiador como para qué? Eso como con cuántas pitadas se cocina, ¿qué viene a ser un historiador al ejército? Mi general le dice: ustedes van a comprender la importancia de contar con historiadores en muy poco tiempo. Y me convertí en el primer historiador del ejército y de las fuerzas militares. Soy el oficial historiador más antiguo de las fuerzas militares. 20 años han pasado desde ese momento y el teniente coronel Rodríguez aún lo recuerda con sus ojos iluminados, la voz entrecortada y con el corazón acelerado, producto de la gran pasión que despierta cumplir los sueños de toda una vida. Una carrera militar llena de sueños cumplidos. Vamos a unos cortos mensajes y ya volvemos con la segunda parte de la interesante trayectoria del teniente coronel Juan Fernando Rodríguez Uribe, dedicada a revivir la historia de nuestro país. Insignia, relatos en nuestras botas. Ya regresamos.
Continuamos con Insignia, relatos en nuestras botas. Los hechos, experiencias y aprendizajes a lo largo de 20 años de servicio han sido su mayor fortaleza para continuar su camino en el Ejército Nacional, incluso superando situaciones complejas, las mismas que se han convertido en la fuerza que lo motiva a seguir adelante. Veamos más sobre esta historia. Para mí fue un sueño cumplido y una anécdota. El primer día que pisé yo el campo de paradas de la escuela militar, yo lloré. ¿Qué sintió en ese momento? Oh, una emoción grandísima. Verme parado ahí, mirar de dónde venía, el sacrificio de mis padres. Total. Llego a mi casa un domingo y le abrazo a mi mamá. Lo hice. ¿Y ella qué le decía? No. Mi familia es muy orgullosa. La familia Uribe. Muy orgullosa de en este momento del coronel Rodríguez, historiador. Y es que esta importante capacidad, aunque no muy conocida, es trascendental para brindar el conocimiento de las fuerzas militares a la población civil. Es una brillante forma de generar identidad del colombiano con el soldado que, a fin de cuentas, es un colombiano más cuyo valor diferencial lo ha llevado a tomar la loable decisión de tomar las armas del Estado para proteger y velar por el desarrollo de nuestro territorio. Y voy nuevamente al cuento de revivamos nuestra historia. Es que el uniforme está relacionado íntimamente con la construcción del Estado Nacional colombiano y tenemos que contarle a los visitantes de los museos, porque los museos en última se convierten en esa vitrina en donde contamos que es el soldado el que ha llevado a construir, sostener un sistema democrático en el país, y el museo se convierte en eso. Dios, familia y ejército. Estos son los tres grandes pilares en los que ha cimentado su vida el coronel Rodríguez. Es un amante de permanecer al lado de su esposa y sus hijos cuando se despoja por un momento del uniforme. Su responsabilidad como oficial la convierte en una responsabilidad paterna que permanentemente aconseja, ama y guía, incluso cuando las decisiones divinas sean dolorosas e incomprensibles. Mi hijo dentro de 15 días se va a estar en cadete por un día en la Escuela Naval en Cartagena. Hace un año estuvo en la Escuela Militar en Cali. Naturalmente lo que yo trato es de aconsejar. Es un tipo que le gusta mucho leer ciencia política, lo he guiado por eso, le he puesto a leer mucho sobre historia. Naturalmente le doy consejos. Miguel Santiago tiene 16 años, tengo un hijo de 25 años que es abogado en Bucaramanga. Emanuel, que tiene 7 años y Jerónimo, que está en el cielo, que es mi gran dolor no tenerlo acá. Perder un hijo es fuerte, muy fuerte. Y yo pienso mucho en los tenientes coroneles que son comandantes de batallón, que tienen que ir a un campo de combate a recoger un soldado, porque un soldado se convierte en un hijo. Y cuántos hijos han recogido los comandantes de batallón en esta guerra que considero injusta. Desde el humanismo que maneja un historiador, las guerras lo único que generan es muertes, y siempre pienso en eso, en ese coronel, en ese capitán que pierde el soldado, el radiooperador, y comprendo el dolor, y sobre todo uno como padre cuando
ha perdido un hijo es muy fuerte. Entonces son procesos que como ser humano nos marcan el alma, nos ponen una impronta y que nos llevan a tratar de ser mejores seres humanos. Peleé mucho con Dios en el momento en que muere mi hijo y no comprendí y aún sigo sin comprender, pero después me regala a Emanuel y Emanuel se convierte como en esa motivación. El dolor que ha dejado la partida del pequeño Jerónimo en el coronel Rodríguez y en su familia jamás se curará, así como seguramente tampoco se olvidará la mejor experiencia de haber compartido sus vidas con él, razón por la cual se ha convertido en una motivación angelical que llevó a este brillante soldado de tierra e historiador a dar un gran paso en su vida. Cuando se presenta la pérdida o la muerte de Jerónimo siendo muy niño de 4 años y medio, me llama mi general Ibáñez, que es un referente, así como lo fue mi general Valencia Tovar en la historia militar, y me dice: Rodríguez, lamento mucho la muerte de su hijo, pero le voy a dar un consejo, que eso sea un motivo para que usted se siente a escribir un libro o se siente a capacitarse más, trate de ocupar la mente. Ese consejo me lo dio mi general Roberto Ibáñez y ahí me puse la meta de ser doctor en historia. Y eso fue como un reto, y cuando me gradué en el doctorado, volteé a mirar al cielo y le dije a Jerónimo que ese era como un reconocimiento por haber estado en mi vida y haberme hecho un mejor ser humano. Y pues naturalmente siempre, como les digo yo a la gente que trabaja conmigo, y es que cada día tenemos que ser mejores seres humanos, prepararnos más para aportarle a la institución que nos ha dado tanto. Lo que hacemos acá es decirle a la población civil: mire el trabajo que hace ese hombre que está en la selva. Al preguntarle por lo que ha sido su vida en estos largos 25 años trabajando para el pueblo colombiano en el Ejército Nacional, el coronel Rodríguez pone su sabia mirada en el pasado y nos hace sentir con sus palabras un pedacito de su enorme vocación militar. Cuando tenía 9 años y me metí en la cabeza que iba a ser historiador y militar, empecé a luchar día a día, a esforzarme día a día y a poner el norte en la brújula, y cada paso que di, lo di buscando esa meta. Y a los jóvenes de estratos sociales no privilegiados, sencillos como de donde provengo, de un pueblo donde la violencia fue muy compleja, decirles que cuando uno se esfuerza, cuando uno tiene metas y lucha por ellas, puede ser que para algunos sea más complicados que para otros, pero se pueden conseguir con muchas ganas, con mucho temperamento. Siempre resistir ante una meta no cumplida, mantenerse en una posición, persistir en eso, que Dios siempre nos da, nos marca el camino y nos pone en el lugar que Él quiere. Un oficial dedicado y consagrado a la construcción de la memoria histórica de nuestro país. Vamos a unos cortos mensajes y ya volvemos con Insignia, relatos en nuestras botas. Insignia, relatos en nuestras botas. Ya regresamos. La actitud es la base de cualquier proyecto de vida. Y con mi ejército, sabía que lo podía alcanzar. Ustedes también pueden. Incorpórense. Ejército Nacional. Patria, honor, lealtad. Continuamos con Insignia, relatos en nuestras botas.
especialista en aviónica y electrónica, jefe de tripulación del equipo MI-17, certificado internacionalmente por sus conocimientos en mantenimiento. Estos son algunos de los logros alcanzados por el sargento viceprimero Óscar Anaya Paredes en su larga trayectoria de más de 20 años en la aviación del Ejército Nacional. Veamos esta historia. Ellos son los hermanos Anaya Paredes, suboficiales del Ejército Nacional, dignos representantes de la templanza de los huilenses y orgullosos de pertenecer a la gran familia de la aviación, llevando a cabo diferentes misiones en varias regiones del país. El sargento viceprimero Óscar Anaya Paredes tomó la decisión de portar el uniforme antes que sus hermanos, porque tenía ese anhelo guardado desde niño y lo quiso cumplir cuando todas las nubes se despejaron para poder ver con claridad lo que quería para su futuro. Siempre en mi casa pues yo miraba al ejército cuando iba a la casa, mi mamá pues les daba tinto, hay veces les brindaba porque pues en ese tiempo el ejército mantenía del batallón Magdalena, mantenía en la jurisdicción por ahí en la casa, cambuchaban en la casa, en la parte de lo que es la zona de cafetera, y pues mi mamá de pronto pequeño pues siempre miraba los helicópteros, decía yo, miraba un helicópteros con binoculares, cuando estaba pequeño yo decía, miraba la tropa embarcar, nunca pensé estar aquí y pues digamos como ese sueño en ese momento de niñez, pues se me cumplió estar en la aviación del ejército. De mis 3 hermanos, el único que vuela soy yo. El segundo tuvo especialización de armamento aéreo y el tercero se desempeñaba en combustibles de aviación. El camino que ha recorrido por más de 20 años empezó como soldado regular, luego como soldado profesional, donde se desempeñó como artillero en el helicóptero Huey-2 y después como suboficial en el equipo MI-17. Estando ahí ya como suboficial de grado cabo tercero, inicié el curso de mantenimiento aeronáutico en Bogotá, en la Escuela de Aviación. Terminé mi curso y retorné nuevamente a Tolemaida y ahí hice mi especialización en el equipo MI-17. Y entonces desde el año 2008 pues hago parte de este equipo, y lo cual he volado ya 4.500 horas de vuelo y me desempeño como jefe de tripulación actualmente. El jefe de tripulación es el encargado de la cabina de carga del helicóptero. En el momento de que se esté embarcando un personal, darle las instrucciones en el embarque, si es personal civil o militar, de cómo deben ingresar a la aeronave, siempre evitando el rotor de cola, embarcar a la aeronave, dar uno las instrucciones y es como la responsabilidad de lo que pase en la cabina de carga o fuera de la aeronave al momento de aterrizar o despegar, es como darle las voces de mando al piloto o guiarlo o prestarle como esa ayuda para de pronto en un punto donde hayan árboles o cuerdas, entonces despejar el área para poder despegar o aterrizar sin problemas. El sargento Anaya es especialista en aviónica y electrónica. Se ha capacitado en Estados Unidos y hace parte del selecto grupo de 8 expertos en la aviación del Ejército en recibir una importante certificación de la Casa de Reparación Mayor en San Petersburgo. En su largo tiempo a bordo del versátil MI-17, ha vivido innumerables experiencias que, a pesar del paso del tiempo, quedan muy presentes en su memoria. En el momento que llegamos al punto, embarcamos el personal sin problema, despegamos para dirigirnos a Ocaña y en el transcurso donde estábamos despegando, la aeronave sufrimos 2 impactos. Un impacto ocasionó en la caja de un generador, donde pues, el impacto fue mayor, nos produjo que quedáramos sin ese generador de corriente alterna afuera, entrando en emergencia a la aeronave, y posteriormente otro impacto que entró por la burbuja de la parte trasera del helicóptero, impactando a un soldado en la parte inferior izquierda de la espalda, y el impacto le salió en la parte superior derecha, en lo cual pues era una situación muy compleja porque pues nos estaban impactando, recibió la aeronave 2 impactos. Gracias a Dios pues se pudo sortear la emergencia. Siempre desde las alturas, su esposa, sus hijos, sus hermanos y sus padres están presentes en sus horizontes y los momentos que se comparten
son los más valiosos. A veces es difícil, pero sí hemos estado los tres. ¿Sí? ¿Han tenido la oportunidad? Sí, tenemos la oportunidad, pues es muy raro encontrarnos los tres, pues siempre partimos, mi papá, porque él también de pronto se alegra de vernos los tres porque es muy casual, a veces va un hermano, a veces voy yo, a veces va otro, entonces va uno por entrada, salida, entonces es muy difícil encontrarnos los tres, digamos en las fechas especiales, de pronto fin de año, vacaciones, pues una persona va a estar en vacaciones, los visita, después sale otro, pero sí hemos estado en mi casa los tres, hemos podido partir, digamos un asado, una cerveza con mi papá, mi mamá, entonces es algo muy grato porque es como el momento y de pronto se espera uno ya mucho tiempo para volver a reunirnos, entonces cuando estamos ahí pues lo aprovechamos al máximo con mis padres. Cuando yo salgo a operaciones pues son 30 días, pues que me ausento acá del batallón, pero pues también mi esposa está uno en comunicación con mis hijos, pero pues mi esposa es como que lleva, digamos así, el ritmo allá en las tareas, como el control de la casa, porque pues en estos momentos no estamos muy lejos. De aquí a Melgar son más o menos 5 o 6 horas, de acá del llano a Alto Lima, pero ella mantiene más pendiente, pero pues el poco tiempo, como le digo, cuando bajo a Tolemaida, que me toca cumplir mis requisitos de vuelo mensual, pues yo aprovecho como un fin de semana y compartir con ellos. En la lista de chequeo de su vida ya están resaltadas cada una de las metas y objetivos trazados en la parte profesional y personal. Todo ha sido un continuo aprendizaje, con constancia, firmeza y compromiso. En estos momentos estoy a punto de cumplir, digamos, mi meta final. Dios quiera pueda llegar hasta allá y cumplirla, que es lo que deseo. Y después de eso, pues ya decir como con el deber cumplido y empezar a compartir con mi familia. Hemos llegado al final de Insignia, Relatos en nuestras botas. Muchas gracias por su compañía y por continuar siempre conectados con nosotros. Fuerzas Militares de Colombia, unión, integridad, victoria. Nos volvemos a encontrar en una próxima emisión de Insignia, Relatos en nuestras botas. Hasta pronto.